Bueno, entonces como les decía, la clase de hoy es de series de Taylor. Arrancamos por acá. Fíjense, tengo una función exponencial, que es esta que tengo acá. Y voy a realizar las aproximaciones polinómicas de grado cero, de grado uno, de grado 2, de grado 3, alrededor de mi punto igual a cero. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿cuál es el polinomio de grado cero que mejor aproxima mi exponencial alrededor de este punto? Y ahí es donde podemos pensar que, bueno, la mejor, o sea, los polinomios de grado cero son funciones constantes, que son todas rectas paralelas al eje X. Podemos pensar que la mejor aproximación es esta recta, la que pasa por el punto alrededor de donde estoy aproximando. Que muy cerquita de este punto es una buena aproximación, o sea, un error chiquito, pero a medida que me alejo, por ejemplo, en uno, y si utilizo este polinomio p sub 0 de x igual a 1 en lugar de mi exponencial, y acá tengo un error bastante grande. Esta aproximación constante de mi función alrededor de x igual a 0 cumple que f de 0, o sea que e a la 0 igual a 1, es igual al polinomio evaluado en 0, que también es 1. O sea, pasan por el mismo punto. ¿Es una buena aproximación? Y seguro que no, pero es súper fácil. Si yo tengo que reemplazar e a la x por un polinomio p sub 0 de x igual a 1, prefiero utilizar esta expresión para sea lo que tenga que hacer. Ahora, como vimos, bueno, no es tan buena la aproximación. Apenas me empiezo a alejar y acá el error es bastante grande. Entonces, ¿qué pasa si me planteo cuál es el mejor polinomio de grado 1 que aproxime a esta función? Y esto ustedes lo vieron, matemática lo vieron como diferenciales. Creo que le llaman así diferenciales, que es la recta tangente de este punto. Si yo encuentro una función, un polinomio de grado 1, que cumpla, que pasa por el punto y que tenga la misma recta tangente, significa que f de 0 va igual al polinomio este valorado en 0, y que la derivada de mi función en 0 también valga igual que la derivada de mi polinomio valorado en 0, voy a tener lo que usted le llama aproximación diferencial, que es la aproximación del polinomio de grado 1. En este caso sería 1 más x. Y acá fíjense que si estoy parado en 1, o sea, si estoy cerca del 0, el error es mucho menor que esta aproximación, y si estoy en 1, y el error empieza a disminuir. Pero puede que no me alcance, para lo que necesito una mejor aproximación. Entonces, podría existir un polinomio de grado 2 que cumple, que pasa por el punto, que f de 0 se iguala a ese polinomio evaluado en 0, que en 0 tenga la misma recta tangente, tanto el polinomio como mi función, o sea que f' en 0 se iguala a p segunda prima, a p2' en 0, y que tenga la misma concavidad, que f segunda en 0 sea igual al polinomio derivado dos veces en 0. Y sería esta recta, esta parábola, y acá fíjense que cerca del 0 el error es casi ínfimo, y en 1, que era donde estábamos midiendo, y el error pasa a ser muy chiquito. Y si no me alcanza, y podría pensar una aproximación de tercer grado, un polinomio de grado 3, que cumpla que f de 0 es igual a p sub 3 en 0, que f' en 0 es igual a p sub 3' en 0, que f segunda en 0 es igual a p sub 3 en 0, y que f tercera en 0 es igual a f' a p sub 3', p sub 3 tercera en 0. Este es el polinomio de grado 3 y acá ven donde el error es mucho más chico. Y así a medida puedo tomar cada vez polinomio más grande y aproximar mejor a mi función. Y estos que vimos acá, que cumplen que las derivadas del polinomio son iguales a las derivadas de las funciones, son los que se llaman polinomios de Taylor. Todos estos que vimos acá
este de acá, este de acá y este de acá, son los que se llaman polinomios de Taylor de mi función f de x, y que cumplen con esto. Estos son los que tienen que cumplir las condiciones que tienen que cumplir de cada uno de los polinomios. En forma general, el polinomio de grado n lo puedo armar como f en a más f' en a por x menos a, alrededor de, en este caso está alrededor, si fuese alrededor de 0 es f en 0, f' en 0, o sea, acá está en forma genérico, pero sería f en 0 más f' en 0 por x más f segunda en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, más hasta la derivada enésima en 0 sobre n factorial por x a la n. Y evaluado en a, como está acá, es f en a más f' en a por x menos a más f segunda en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, o así hasta la derivada enésima de f evaluada en a sobre n factorial por x menos a la n. Esto es el polinomio de Taylor de grado n en forma genérica de una función. Y f enésima, lo que cumple este polinomio es que f enésima en a es igual a la derivada enésima de p sub n en a para n igual a 0, 1, 2, hasta n, como habíamos visto en este caso. O sea, el polinomio de grado 2 cumplía para 0, para 1 y para 2. Ahora, estos polinomios parecerían ser, al menos el de la exponencial, que cada vez se aproximan más a mi función, fíjense, por un periodo, en un intervalo cada vez más grande. Ahora, siempre, independientemente de cuál sea el polinomio que tome, para algunos valores de x, y voy a tener un error. Por más que sea un error muy chiquito, acá cerca de 0, salvo para 0, que estoy asegurando que pasa por el mismo número, después voy a tener un error. No se llega a ver en la gráfica, pero acá hay una diferencia. Ese error lo puedo, o sea, hay varias fórmulas para encontrar ese error. El que vamos a usar es el residuo de Lagrange, que se define que, entonces, mi función va a ser igual a mi polinomio más el residuo, que es ese error que habíamos visto, que no sabemos exactamente cuánto es, y la expresión que lo desarrolla es la derivada n más 1 en un punto c por x menos a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Parecería ser como el término que le sigue a mi polinomio, pero la diferencia está que esta derivada n más 1 no está en a, sino está en un punto c, y ese punto c va entre 0, entre a y x. Entonces no sé cuál es ese punto c. Lo que voy a poder encontrar después van a ver es una cota de error. Es decir, bueno, el error es más chico que algo. Entonces, teníamos esta expresión donde decía que Profe, ¿podrías repetir lo del residuo de Lagrange que se me cortó un cachito? lo que le decía es, mi función va a ser igual a un polinomio de grado 2, de grado 1, de grado 3, más algo más que tiene que haber. ¿Por qué? Fíjense que en todo valor de x no vale igual el polinomio a la función. Va a haber un error y varía en función del valor de x. Entonces, ese error es una función de x. No la voy a conocer exacta. Hay varias formas de expresar el error. El que vamos a utilizar nosotros es lo que se llama el residuo de Lagrange. Y la forma que tiene este residuo es la derivada de n más 1 en un punto c por x menos a la n más 1 dividido en n más 1 factorial, que se parece al término que le seguiría acá al polinomio, porque es la derivada de n más 1 sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1, pero la derivada, fíjense que no está evaluada en a, ni tampoco está evaluada en un valor de x específico, sino te dice, está evaluada en un punto c cualquiera en ese intervalo, entre 0, en este caso, y x, lo cual no voy a saber nunca cuánto vale exacto este residuo de Lagrange. Lo que va a haber algunos casos que lo pueda acotar, que pueda tener una cota de esto y decir, bueno, el residuo va a ser más chico que tanto, entonces veo si me sirve o no me sirve. ¿Quedó claro?
Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Tenemos aproximaciones polinómicas y lo que vimos acá es que cada vez que el polinomio es más grande, parecería ser que tengo una mejor aproximación y que también en el intervalo donde esa mejor aproximación casi, digamos, se parece a mi f de x, pasa a ser más grande. Acá en este pedacito, acá en algo más grande y acá parecería ser que mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa si tomo cada vez polinomios más grandes? Y lo llevo al límite, en el límite de n teniendo infinito. Lo que voy a obtener acá, si tomo el límite de n teniendo infinito, a ambos lados de la igualdad, porque si no, la igualdad no se mantiene, el límite de n teniendo infinito de fx es f de x, no cambia nada. En los polinomios, si me voy a infinito, lo que voy a tener es una serie que va a tener esta forma, porque fíjense que cada elemento de mi polinomio Taylor es f a la i en a sobre i factorial por x menos a a la i. Entonces va a tener esta forma, perdón, acá estoy, va a tener esta forma y más el límite distribuido en la suma más el límite de n teniendo infinito del residuo. Si yo pudiese demostrar que esto tiende a cero para ciertos valores de x, para esos valores de x, esta serie de potencias va a converger a mi f de x. Y eso es lo que se llama la serie de Taylor de una función. Alrededor de x igual a a. ¿Cómo lo hacemos? Para que lo vean más gráficamente. Nos vamos a un ejemplo para demostrar esto que les conté teóricamente, qué es lo que pasa. Y veamos el ejemplo de e a la menos x, que la sabíamos. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado una serie que la derivábamos y daba ella misma? Entonces sabíamos cuál era la serie que era de la de la x y con una sustitución podría encontrar la de la menos x. Lo que voy a hacer es primero, acuerdo al procedimiento que les fui contando, voy a armar mi polinomio de Taylor de grado n. Para armar mi polinomio de grado de Taylor de grado n, lo que necesito encontrar son todas las derivadas de mi función alrededor del valor en la que estoy desarrollando y la quiero desarrollar alrededor de 0. Entonces, f en 0 es e a la 0, que es igual a 1. F' de x es menos e a la menos x, evaluada en 0 es menos 1. F segunda en x es e a la menos x, evaluada en 0 me da 1. Y fíjense que acá, vuelvo a la original. O sea, la próxima derivada me va a dar menos 1, la próxima 1. Y así en forma genérica puedo encontrar que la derivada enésima de e a la menos x, evaluada en 0, es menos 1 a la n. Para las derivadas pares voy a tener 1, para las derivadas en pares voy a tener siempre un menos 1. Entonces, puedo escribir mi polinomio de Taylor de grado n como la sumatoria de 0 hasta n de menos 1 a la n sobre k factorial por x a la k. Fíjense que es hasta n, porque es el polinomio de grado n, no es hasta infinito. Lo podría, si no, escribir toda desarrollada. 1 más menos 1 por x, más 1 sobre 2 por x al cuadrado, más menos 1 sobre 3 factorial por x al cubo, que es lo mismo que esto que hice acá. Ahora, lo que habíamos visto es que mi f de x era igual a mi polinomio más el residuo, y lo que le había dicho es que si podía demostrar que a medida que tomaba valores de n más grandes, podía demostrar que el residuo se iba a 0, entonces la serie a la que convergía con esto, con un infinito acá, iba a ser igual a mi f de x. Entonces lo que vamos a proceder a analizar es el residuo.
el residuo, el límite del residuo va a ser menor o igual al límite del valor absoluto del residuo, y el residuo escrito con la fórmula de Lagrange que habíamos visto acá, esta de acá, es la derivada enésima en un punto C. La derivada enésima de f, fíjense que es un menos 1 a la n, la derivada de n más 1, perdón, no enésima. Menos 1 al n más 1 por e a la menos x, que valor en c es e a la menos c, por x a la n más 1 dividido n más 1 factorial. Ahora, Profe, perdón. sí, ¿Por qué no tenemos en cuenta el polinomio, había dicho? Y vemos solamente el error. porque, a ver, yo tengo que resolver este límite. Lo que quiero demostrar es que si el límite tiende a 0, entonces la serie a la que converge el polinomio, que ya sé cuál es esta que está acá, porque a esta lo único que le cambia es el n por infinito, va a converger a mi f de x. Pero para asegurar esto, tengo que primero demostrar que el residuo tiende a 0. Claro, sí. Sí, Que sí, sí. conceptualmente lo que estamos verificando es que a medida que tomo polinomio más grande, esto se parece cada vez más a los polinomios estos que estoy tomando se parecen cada vez más a la función. ¿Por qué? Porque el error es cada vez más chico y en el límite ese error tiende a 0. Solo con esta verificación puedo asegurar que esa serie que armo converge a mi función f de x. Y la parte que dice, o sea, dice el límite cuando n tiende a infinito del error menor o igual al... ¿Cómo? Sí. Que sí, o sea, porque yo lo que estoy buscando es que tienda a 0. Sí. Entonces, si esto tiende a 0, el valor absoluto también tiende a 0. Mm. ¿Por qué lo hago con valor absoluto? Porque si no, va a haber los términos alternantes, nos van a Ah, molestar y es más difícil demostrar que ese límite tiende a 0. está bien, está bien. Joya. Entonces, cuando resuelvo este límite, fíjense que este término no depende de n, el menos 1 a la n más 1, como está en valor absoluto, esto siempre tiende a 1. Entonces el e a la menos c puede salir fuera del límite, esto lo hago tender a 1, y me queda el límite de infinito de x a la n más 1 dividido en n más 1 factorial. Entonces, ¿para qué valores de x esto tiende a 0? Para todos, independientemente del valor de x, o sea, para todo x, independientemente del valor de x, el orden de magnitud del factorial es mayor al orden de magnitud de la exponencial. Por lo tanto, esto tiende a 0, es igual a 0 para todo x. O sea, para x perteneciente a menos infinito a infinito. Y este entonces es el intervalo de convergencia. O sea, para cualquier valor de x, a medida que tomo polinomios más grandes, el residuo tiende a 0. Entonces, armo mi serie, cambiando el n por infinito acá, y puedo asegurar que de menos infinito a infinito, esta es la serie de Taylor que converge a esta f de x. Procedimiento, repasamos procedimiento. Lo primero que tengo que armar es, y ahora vemos otro ejemplo, el del seno. Lo primero que tengo que armar es el polinomio de Taylor, para ver qué forma tiene. Para armar el polinomio de Taylor, lo que necesito son las derivadas. O sea, esta es la fórmula del polinomio de grado de Taylor de grado n. Mis incógnitas son la función y sus derivadas evaluadas en A. Entonces tengo que derivar y evaluar. Con esto armo mi polinomio de grado n. Y después es teórico decir, bueno, que f de x es igual al polinomio más el residuo, demuestro que el residuo tiende a 0. El segundo punto que hay que hacer es demostrar que el residuo tiende a 0. Y demostrando que el residuo tiende a 0, me da el intervalo de convergencia de donde la serie, que armo directamente desde acá, ¿no? Con las derivadas del polinomio, converge a mi f de x. O sea, el procedimiento tiene dos partes de analítica, o sea, que tienen que ustedes por ahí poner un poco de cabeza, el resto es el procedimiento teórico. Una es
encontrar las derivadas y armar mi polinomio, y la otra es demostrar que el polinomio, que el residuo tiende a cero. ¿Y para qué valores de x? Veamos otros, así empieza a cerrar un poco la idea. Tengo mi f de x igual a seno de x y quiero hallar la serie alrededor de x igual a 0. Y acá entramos en un concepto nuevo, la serie de Taylor alrededor de x igual a 0 se llama serie de Maclaurin. O sea, es Taylor alrededor de, como si les piden la serie Maclaurin, es Taylor alrededor de x igual a 0. No hace falta que les digan alrededor de qué valor lo quieren. Entonces, igual que hicimos la vez anterior, lo primero que tenemos que hacer es hallar las derivadas y evaluarlas en 0. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, menos seno de 0 es 0, menos coseno de 0 es menos 1, seno de 0 es 0, y fíjense que acá volví a la función inicial y se va a empezar a repetir. Después es 1, menos 1, 0, menos 1, 0, 1, 0. O sea, pueden ver ese patrón de las derivadas. Entonces, fíjense, y acá directamente cuando armo el polinomio, por ahora no la armo dentro de una serie como era fácil, dentro de un signo de sumatoria como era fácil en el exponencial, sino la voy a armar en forma más dura. El primer término era 0, el segundo es 1 por x, el segundo es 0, el segundo es menos 1 por x al cubo sobre 3 factorial, el otro es 0, el otro es 1 por x a la quinta dividido 5 factorial, y así. Y acá, bueno, acá me faltó un más 1, pero va a terminar, mi polinomio, fíjense que esto es n y esto es k, va a terminar en un término impar. Y lo voy a llamar como 2k más 1, porque fíjense que todos los pares se me anulan y los que quedan, multiplicado por 1 menos 1, son términos impares. Lo importante, yo le puse este término así general como para decir, termino mi polinomio en un término, porque es un polinomio finito. Si usted lo termina en puntos suspensivos, lo que están diciendo es, esto es una serie, continúa hasta infinito, y eso está mal. O sea, si tiene un polinomio de grado n, tiene que terminar en un término finito. Ahora, ¿cómo meto esto? Bueno, me voy a saltear esta parte. Vamos a ver el límite de n tendiendo a infinito de f de x es igual al límite de n tendiendo a infinito del p sub n más el Rn. Dijimos que armo el polinomio, no me hace falta armar la sumatoria acá, armo un polinomio genérico y lo que me paso a probar es a ver para qué valor del residuo esto tiende a 0. Y el residuo, ¿se acuerdan que era la derivada de n más 1 en un punto C por x a la n más 1 dividido n más 1 factorial? Ahora, ¿qué pasa en este caso con este término? O sea, cuando hacemos el análisis de residuo, esto tiende a 0 generalmente, pero siempre tener este término que me molesta y que tengo que fijarme qué es lo que pasa. Fíjense en este caso. La función era un seno. Entonces, las derivadas, n más 1, o es un seno, o es un menos seno, o es un coseno, o es un menos coseno. Y todos evaluados en C en valor absoluto son siempre menores a 1. Porque el seno y el coseno va entre menos 1 y 1. Entonces, este límite va a ser menor o igual, lo acoto con un 1, de x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, y esto por orden de magnitud para todo valor de x es igual a 0, de menos infinito a infinito. Entonces, mi serie de Taylor va a converger de menos infinito a infinito. ¿Y cómo es la serie de Taylor? A ver, y acá la tenemos que armarla. Y un concepto también, que la pueda o no meter dentro de un signo de sumatoria, no significa que la serie exista o no. Si demuestro que el residuo tiende a 0, yo acá ya puedo garantizar que esa serie, con los puntos suspensivos acá, sin esto de acá, es la serie de Taylor que converge a mi f de x. Ahora, lo que va a pasar es que puedes fácilmente o no meterlo dentro de un signo sumatorio. Pero bueno, concepto que
que quería que tengan. En el apunte hay unos ejercicios que por ahí lo van a poder meter como en dos signos sumatorias, o algún ejercicio no lo van a poder meter nunca dentro de un signo de sumatoria, pero no significa que no exista la serie Taylor. Para demostrar que existe o no, lo que tienen que analizar es el residuo, porque los polinomios de Taylor siempre existen. Y son Y, aproximaciones que tienen un error, sí. y entonces, si nos da i distinto de 0, ya no existe. Si los da distinto de 0, significa que no hay una serie, o sea, no hay una serie que converja. Lo que le puede pasar es que para algunos valores de x esto vaya a 0 y para otros valores de x esto no vaya a 0. Y en ese caso, el intervalo de convergencia no va a ser de menos infinito a infinito, sino va a ser un intervalo finito. Pero después me detallo en esos temas y le doy un poco más de panorama de lo que se van a encontrar. Y déjenme cerrar esto. Entonces, mi serie que converge de Taylor converge al seno de x, la tengo que armar con esto que tengo acá. Entonces, me fijo, ¿no? Bueno, tengo una alternancia. Acá tengo un más 1, acá tengo un menos 1, el próximo término es positivo, el otro es negativo. Entonces voy a tener un menos 1 a la n. Un menos 1 a la k porque el subíndice es k. Y lo que me está pasando es que me aparecen todas potencias impares de x. Entonces voy a tener un x a la 2k más 1. ¿Para qué? Para que cuando k sea igual a 0 tenga un 2 a la 1, un x a la 1, que es este primer término. Para cuando k es igual a 1, acá tengo un x al cubo, que es este segundo término. Entonces, para que me aparezcan todos los términos impares, la potencia de x la voy a poner a la 2k más 1. Y fíjense que cada uno de estos términos aparece dividido por ese mismo valor factorial. Entonces abajo voy a poner 2k más 1 factorial. De 0 a infinito. Y así puedo armar la serie que ya había demostrado que existía bajo un signo de sumatoria que es lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Lo que va a pasar, y ahí contesto por ahí un poco tu pregunta, lo que enseñamos acá es el procedimiento de Taylor. A partir de una función f de x dada, puedo encontrar polinomios de Taylor que son aproximación, y a medida que tomo polinomios de grado más grandes, si demuestro que el residuo tiende a 0, esa función, esa serie converge a mi función. Pero este análisis de residuo no es fácil. ¿Cuándo es fácil? Y cuando tengo exponenciales, senos o cosenos, que son las que vamos a estar trabajando acá. ¿Qué pasa si tienen, por ejemplo, la del seno de x cuadrado? ¿No? Les pido la serie de Maclaurin de seno de x al cuadrado. Y la verdad es que si se van a poner a derivar seno de x al cuadrado por regla de la cadena acá, les va a quedar un lío bárbaro. Y ni hablar si les doy algo más difícil. Ahora, lo que se puede hacer es, ya vimos sustitución en la clase pasada. Pueden hacer la del seno de x, que es como está acá, demuestran esto, y después hago una sustitución. Seno de x al cuadrado es menos 1 a la k sobre 2k más 1 factorial por x al cuadrado a la 2k más 1. Y si acomodan eso, les queda x a la 4k más 2. Si tienen, por ejemplo, la serie x por seno de x, no tiene una función x por seno de x, y quieren hallar Taylor de esto, y se van a volver locos si quieren hacer todo este procedimiento. Pero lo que pueden hacer es hallar el seno de x, que es esta de acá, y después multiplican por un x acá, multiplican por un x acá, que la meten acá dentro del x, y acá le queda un más 2, y se acabó. Entonces, los procedimientos que tenemos que aprender son exponenciales, senos, cosenos, y después el resto sale, van a ver los ejercicios, salen como variaciones de esos mismos. Pero el procedimiento que tienen que hacer es el del seno, el del coseno o el del exponencial. Y después por sustitución o multiplicando por un x, hacen los ajustes para encontrar la serie que realmente necesitan conocer. Y acá el residuo es fácil de analizar. ¿Por qué? Porque converge para todo x.
en el apunte tienen, por ejemplo, la del logaritmo para hacer, que se la dejo a ustedes. Esto, si viene un poco más complicado, lo pueden encontrar, el polinomio de grado Taylor. Ahora, cuando se ponen acá, y ahí les va a quedar algo medio raro. A lo sumo, si se les complica, lo vemos el jueves en la clase de consulta. Pero no es tan fácil de analizar. ¿Por qué? Porque este exponencial depende de... O sea, el C se va a meter acá adentro, entonces no puedo decir directamente, se me va a ir el factorial y no puedo decir directamente que es un orden de magnitud. Va a depender del valor de C. Pero bueno, eso quedará para después que lo haga. ¿Algo más respecto de esto? ¿No? Bueno, entonces, dada la serie de Taylor, que acabamos de ver, el procedimiento de cómo a partir de una función f de x, en principio cualquiera, puedo encontrar cuál es una serie de potencias que converge a esa función, veamos en lo que es el teorema de unicidad, que me dice que si tengo una serie de potencias en particular, entonces, y tiene un intervalo de convergencia dado, entonces esta serie, dentro de ese intervalo de convergencia, converge una f de x, que se acuerdan que habíamos dicho, bueno, la verdad que no sabíamos cuál era esta f de x, solamente sabíamos si era geométrica o si era una de las conocidas como la exponencial, pero lo que me dice este criterio es esta serie es la serie de Taylor de f de x. Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? La serie de potencias, que medíamos el intervalo de convergencia, que sabíamos que convergía una f de x, que podíamos saber o no saber cuál era esa f de x. Lo que sí sabemos ahora es que esa f de x, esa serie, la que converge esa f de x, es la serie de Taylor de esa f de x. Entonces, desarrollando por ejemplo, tengo esta serie. Esta serie, la verdad, así nomás no puedo saber a qué. O sea, no es una geométrica, no es una exponencial, no es un coseno, o sea, no sé a qué función converge. Pero sí puedo determinar que en un intervalo de convergencia determinado converge a una f de x. ¿Qué puedo saber de esa f de x? Lo que primero puedo saber, si esta serie es la serie de Taylor, puedo encontrar los polinomios de Taylor. ¿Cómo encuentro los polinomios de Taylor? Y desarrollando esta serie. O sea, evalúo para k igual a 0, para k igual a 1, sí, voy desarrollando y paro hasta donde quiero saber. Por ejemplo, quiero el polinomio de grado 1. Desarrollo. Para k igual a 0 tengo x a la 1, entonces me pasé. Si quieren, arranquemos por esta, así lo ven bien. Quiero mi polinomio de grado 2. Para k igual a 0 tengo menos 1 a la 0, que es 1, por 0, divido 2 por x a la 1, pero que por 0 me da 0. Más, para k igual a 1 tengo menos 1 por 1, divido 2, menos 1 medio, por x al cuadrado. Y acá terminé, porque acá llegué a mi polinomio de grado 2. Si quisiera el polinomio de grado 4, bueno, a este término le tengo que seguir para k igual a 2, que me da este término, y para k igual a 3, que me da este término. Acá está. Ojo acá, a veces lo hacen hasta k igual a 4. No, o sea, es hasta que el polinomio me llegó a mi exponente. Y acá le decía, el polinomio de grado 1, fíjense que es 0 más 0 por x, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque el otro término que le sigue es este. Entonces el polinomio de grado 1 de x, si me lo piden, es 0 más 0 por x. Entonces, de esta manera pueden hallar los polinomios solamente desarrollando los términos de la serie y son aproximaciones a mi función. O sea, dado entonces el teorema de unicidad, ya sé que
que esta serie, la serie de Taylor, y podía encontrar cuáles son los polinomios de grado de Taylor. Lo otro que me dice el criterio de unicidad es que si esta función que tengo acá, que es esta que tengo acá, que si la desarrollo es todo esto, ¿no? Con punto suspensivo, es la serie de Taylor, esta serie tiene que tener esta forma. Acá la escribo igual. Pero tiene que tener la forma de la serie de Taylor, que me voy por acá. Esta de acá. O sea, si a la serie de Taylor no le queda otra, que tiene que tener esta forma. Y desarrollado esta que acá la escribí mal, debería ser la fórmula de Taylor, es f en 0 más f' en 0 por x, más f segundo en 0 sobre 2 factorial por x cuadrado, y así hasta el infinito. Entonces, lo que puedo conocer es cualquier derivada de f de x evaluada en donde está desarrollada la serie, en este caso en 0. Puedo conocer cuánto vale f de 0, porque cuál es el término de mi serie que está multiplicado por, por x a la 0, y es 0. ¿Cuánto vale f' de 0? Que es el número que está multiplicado por x a la 1 acá, y como no está, es porque valía 0. ¿Cuánto vale f tercera en 0 y f tercera en 0 por x al cubo sobre 3 factorial? Tiene que ser igual al término que está el x al cubo acá. Entonces, f tercero al cubo sobre 3 factorial tiene que ser igual a 2 sextos. Puedo pasar el 3 factorial multiplicando y puedo encontrar la f tercera. Y así, en forma general, en este caso, en algunos no se va a poder, en algunos sí, se puede encontrar una fórmula genérica para la derivada n más 1, por ejemplo, en 0. O sea, la derivada de n más 1 en 0 sobre n más 1 factorial tiene que ser igual a este término, que es lo que está multiplicado la x a la k más 1. Paso el n más 1 factorial y me da una fórmula para hallar las derivadas de mi función en 0. ¿Estamos hasta acá? Sí. Pasamos. Cuando los polinomios de Taylor, como vimos, nos servían para aproximar a mi función. Ahora, si yo utilizo mi polinomio de grado 1 en lugar de mi función, para distintos valores de x, voy a tener un error. Y acá vimos que ese error estaba representado por la fórmula del residuo de Lagrange, pero también, si se acuerdan, habíamos visto que las series numéricas podíamos encontrar una fórmula de error para serie de términos positivos y para serie de términos alternantes. Y una serie de potencia para distintos valores de x se convierte en serie numérica. Entonces también podría utilizar esa fórmula de error. Entonces, por ejemplo, este ejercicio, tengo esta misma serie que la que vimos antes. Yo puedo decir que mi f de x la puedo aproximar por el polinomio de grado 2 dentro de este intervalo, ¿no? Estoy trabajando entre -1 y 1. La aproximo, no sé cuál es mi f de x porque no es ninguna serie conocida, pero la puedo aproximar por este polinomio en este intervalo. Y decir, bueno, aproximadamente es esto. ¿Cuál es el error que cometo, ¿no? de utilizar este polinomio en lugar de utilizar mi serie completa? Bueno, y acá tienen dos caminos. Tienen el camino de residuo de Lagrange, o sea, el error va a ser menor o igual a la derivada tercera en un punto C por x al cubo sobre 3 factorial. Como x está en este intervalo, esta expresión del error
toma el valor máximo, estoy buscando una cota de error, cuando x es igual a 1. F tercera en C sobre t factorial por 1 al cubo. Ahora, esto, y a ver, no tengo forma de acotar esto. ¿Cuánto vale la derivada tercera en C? ¿Cuál es la cota de esto? O sea, como máximo, ¿qué valor toma? Y no lo conozco, salvo que me lo den como dato. O que conozca mi f de x de tal forma que puedo derivarla 3 veces, evaluarla en un punto C, y con el C en este intervalo ver cuál es el valor máximo que toma, no puedo usar el residuo de Lagrange para acotar el error acá. Entonces, para utilizar el residuo en un problema de error, no estoy aproximando con un polinomio de Taylor. Para utilizar el residuo de Lagrange para encontrar mi cota de error, lo que necesito saber es o conocer mi función para derivarla n más una veces y evaluarla en un punto C, o que me den como dato este. Si me dan como dato es porque el ejercicio me está diciendo, bueno, utiliza directamente Lagrange. Si no me lo dan como dato y no conozco mi f de x, no me queda otra que analizar esto como una serie alternante o de términos positivos. Y el error, esta es una serie alternante, fíjense, el error es menor o igual al término que le seguía. Si utilicé el polinomio de grado 2, el término que le seguía era 2 sexto por x al cubo, entonces el error es menor o igual a 2 sexto por x al cubo, y en este intervalo, esto es máximo, cuando x vale 1, entonces es menor o igual a este valor. Y acá, en este caso, en este ejercicio, si aproximaba por un polinomio de grado 2 y quería saber cuál es la cota de error, no me quedó otra que ir con la fórmula de error de series numéricas. ¿Alguna duda? Que pasamos al último tema. Si no. Bueno, pasamos. Y el último tema para cerrar series de Taylor es una de las aplicaciones de series de Taylor que me sirve para resolver límites indefinidos, los ceros sobre cero que tenía antes. Lo que tenemos que saber, esto es del libro, dos cosas. Primero es el residuo de Taylor, si x tiende a A, se comporta como algo del orden de magnitud de x menos a la n más 1. ¿Por qué? A ver, la fórmula del residuo de Taylor. Acá. Si x tiende a A, esta parte de acá pasa a ser insignificante y tiene mucho más peso el x menos a la n más 1. Por eso se dice que el residuo es algo de orden de magnitud de x menos a la n más 1. Primer concepto. Si usted, algunas preguntas que le aparecen es, por ejemplo acá, dice, utilicen como aproximación el polinomio de grado 2, ¿cuál es el orden de magnitud del error? El orden de magnitud del error es de x al cubo. Esa es la respuesta, es una pregunta teórica. Si utilizamos el residuo de utilizar una aproximación de grado n, es algo de orden de magnitud de n más 1, de x menos a la n más 1. Y lo otro, a ver, no, antes de pasar acá. Lo otro, que si f de x es algo de orden de magnitud de x menos a la n, algo de orden de magnitud de x menos a la n, como puede ser el residuo dividido x menos a la k, esto tiende a 0 por orden de magnitud, como viene en matemática A, siempre que k sea más chico que n. O sea, siempre que el exponente de arriba sea más grande que lo de abajo. Entonces veamos el ejemplo para ver cómo utilizamos este límite. Por ejemplo, tenemos que resolver este límite que tengo acá. Tengo e a la x menos 1 menos x sobre x al cuadrado.
Entonces, para resolver esto, si con x teniendo 0. Para resolver esto, es una indeterminación de 0 sobre 0. Lo que voy a hacer es, voy a agarrar mi a la x y la voy a reemplazar por mi polinomio de grado 1, de grado 2, perdón, más el residuo. ¿Por qué mi polinomio de grado 2? Porque lo que voy a necesitar es después un límite de esta forma, con algo de orden de magnitud acá arriba más grande que el denominador. Y acá el denominador es algo de orden de magnitud de x al cuadrado. Entonces lo que voy a necesitar es en el numerador algo de orden de magnitud de x al cubo. Y para tener algo de orden de magnitud de x al cubo como residuo necesito un polinomio de grado 2. ¿Me serviría un polinomio de grado 3? Sí, pero son más cuentas que no me aportan nada. ¿Me serviría un polinomio de grado 1? No, porque tendría un orden de magnitud de x al cuadrado y no lo voy a poder resolver con este x al cuadrado que tengo acá abajo. Entonces, ¿cómo elijo el polinomio a usar? Tengo que mirar el numerador, qué orden de magnitud tiene, y tengo que lograr que el residuo tenga un orden de magnitud mayor. Entonces, voy a reemplazar e a la x por mi polinomio de grado 2, que es esto que tengo acá, más el residuo, que si x tiende a 0, que como este límite es algo de orden de magnitud de x al cubo. Reemplazo acá, entonces mi e a la x la reemplacé por mi polinomio de grado 2 más el residuo, menos 1 menos x dividido x cuadrado. Este 1 se me va con este 1, este x se me va con este x, me queda este límite, y este límite, el numerador se puede dividir en 2, es el límite de 1/2 más el límite de o de x al cubo dividido x cuadrado, que eso vimos tiende a 0, por teoría, por orden de magnitud. Entonces, este límite me queda 1/2. ¿Cuáles son los dos tipos, este tema de orden de magnitud, los dos tipos de ejercicios que pueden aparecer? Uno, como les decía, preguntas teóricas del orden de magnitud del error, que es, como les decía, si aproximo por polinomio de grado 2, el orden de magnitud es orden de magnitud de x al cubo. Y lo otro, la aplicación es utilizar, resolver límites, que tengo que reemplazar entonces mi función por mi polinomio más el residuo. ¿Cuál es el error que veo acá? Que solo reemplazan por el polinomio. Y si es verdad que da el mismo valor, no pueden reemplazarlo solamente por el polinomio, porque dejaría de haber un igual acá. Para que exista ese igual, debo reemplazar e a la x por e a la x. Y e a la x es igual al polinomio más el residuo. Así que tengan atención en ese punto. Profe, una pregunta, el residuo que utilizaste la fórmula, ¿no? El residuo, por eso, el residuo, lo que dijimos acá es si x tiende a, el residuo, independientemente de la fórmula, se comporta como algo de orden de magnitud de x menos a la n más 1. Entonces, para este caso, el residuo no utilizo la fórmula, sino como estoy dentro de algo que x tiende a 0, utilizo la teoría que me dice que el residuo se va a comportar como algo de orden de magnitud de x al cubo. Entonces el residuo lo pongo como algo de orden de magnitud de x al cubo. ¿Está?